reglamentación de la ley de cannabis permite el autocultivo, pero también, por ejemplo, la venta de aceites en farmacias. La nueva reglamentación de la ley de uso de cannabis medicinal cambia el paradigma después de años de prohibición. 5 años más tarde. Nosotros hicimos la ley para el cannabis medicinal. Ellos anotaron 300.000 personas que podían cultivar cannabis medicinal. ¿Sabe cuántas de esas ya tenemos con desviación hacia el mercado ilegal de drogas? 90.000. Convirtieron a la Argentina en un lugar de siembra de droga cuando acá no había. Todo era exportado. ¿Para qué fuma si la hace mal? Muchas personas están privadas de la libertad por cultivar marihuana. Muchas personas están procesadas, tienen una causa abierta por cultivar marihuana. No más presos por plantar Marihuana, Mira, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, 10 años más tarde. El fiscal le pide perdón en el juicio, primer y único caso en el cual en mis años de abogado un fiscal al acusado lo podrá absolver, pero jamás le pidió perdón. Acá, antes de absolverlo, le pide perdón y después lo absuelve. No, es una apreciación tuya. ¿Vos fumás marihuana? ¿Alguien fuma marihuana acá? Agustín Aranda, Maricruz Moyano, Soledad Pedrana, Claudio Sokolsky, Canabitácora. Un viaje de saber compartido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Canabitácora, este viaje de saber compartido que hacemos todos los miércoles de 21 a 23 en nuestra querida Radio Universidad 103.3. Si no estás con un aparato en la mano, podés escucharnos vía internet en www.radio.unr.edu. Así es, ¿no? Sí. Radio, bueno, ¿qué haces, Agus? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por salvarme de este incómodo momento. Mucho fútbol, estoy pensando en la pelota, esta cosa que pasa. Prode? Ahora que están todos ¿A dónde? Al Prode. ¿Va? No, jugaba cuando se jugaba. Ah, bueno, pero mira, claro. Tuve una muy mala experiencia con el Prode mundialista. A ver. Hicimos un Prode en el trabajo. Sí. Mundial el que ganó España, no, ya ni me acuerdo. 2010. Bueno, por ahí. Sí. Y bueno, cada uno puso su dinero. Sí. Fuimos dos los ganadores. Sí. Que acertamos, quienes llegaban a la final, ni siquiera el campeón, quienes llegaban a la final con tener más chances de ganar. Sí. Y nos obligaron a depositar todo ese dinero en un asado colectivo. No. Pedazo de guacho. Claro, es para ir al tribunal de la FIFA. No juego más. Porque realmente, no. Claro. ¿Para qué jugás y después? Claro, y el asado. Porque si de entrada vos decís, bueno, vamos a jugar. Cocinar, ¿no? No, vamos a jugar. Sí. Y ganamos todos y hacemos. Bueno, vos después decidís si jugás o no. Por supuesto. ¿Qué sé yo? Pero no, es competencia desleal, me parece. Así que, qué bueno. No sé si es el término exacto, pero bueno, aprovechar también para saludar a Esteban Fofano, otro futbolero. Esteban, ¿juega al Prode? Vamos a preguntarle. No juega al Prode. Bueno, bien. ¿Y vos jugás? Sí. Yo tengo dos. ¿Y? Tengo uno, en los dos me va terriblemente mal. ¿En serio? Sí. De hecho, con familiares incluso que no superan los 10 años y me pasan. Sí, no. Bueno, hay mucho de azar también. No sé, estoy deprimido. Qué feo. Estoy de capa caída. No, por Argentina. Es el único acierto que tuve me parece, toda la primera fecha. El único. A sí. ver, pará, porque hubo partidos. No le pegué a nada. No. Le pegué resultado. A ver, sí. Salvo el de España. Sí. Sorpresivo. Sí. El resto, incluso hasta el de Brasil-Marruecos, estamos hablando. De Brasil-Marruecos puse empate. Ahí la pegaste. Sí, pero. El de Argentina también. El de Argentina también. Bueno, son los únicos puntitos en el porotero fue ese. ¿Cuál es el valor
¿Qué está en juego? Sí, ¿qué está en juego? Hasta ahora hay una pelota muy linda ahí, que una pelota chiquitita, yo la pienso para... Claro. ¿Mundial? Chiquitita, sí es del Mundial, pero es una versión mini. Me parece ¿Y que cuántos son para una pelotita? Mire, la pusieron que es somos, 400 pesos. No, todavía no. Somos 8, 9, por ahí, una cosa así. No, es un grupo... Yo le digo al grupo de la muerte, porque cada vez que pasaban, digamos, los resultados, me sentía más solo. Ahora hay gente que en el pelotón de abajo se va acercando, pero estamos... ¿Y en estos últimos partidos, los no, de hoy, ya ni por ejemplo? Ya ni lo miro, no. Ganó Inglaterra. Ganó Inglaterra, sí, ese creo que lo había pegado, pero no en el resultado, no en el... No. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Lo que nunca, no sé cómo salieron los otros equipos que están en el grupo Argentina, porque era como a las 12 de la noche jugaban. Sí, ayer, claro. Ganó Austria 3-1, me informa Esteban Fofano. Muy bien, atento. Era tardísimo, ¿no? Y bueno, hoy pobre los hermanos colombianos que a las 11 de la noche juegan encima con Uzbekistán. Sí, exacto, correcto. Uzbekistán. Ahí va. Sí, así se dice. Bien. Sí. Programa número 140. 140. El de Canavitácora, el colectivo que, por lo menos en mis últimos 10, 12 años... más usado, más utilizado. Sí. Recuerdo hace poco más usado parece un colectivo de los viejos y dentro de todo los azules van bien. Esos azules, es algo, esto es una apreciación, pero los colectivos están muy bien, la frecuencia sigue siendo el gran vejamen, el gran problema de... ¿Ah, sí? Sí, totalmente. ¿Será porque no tomo tanto colectivo? No, me parece que detrás del cuando llega y demás, lo que era antes la tabla de frecuencias que se tenía que cumplir era parte de las ordenanzas y de la normativa que reglaba el transporte público. Cuando liberaron un poquitito con el cuando llega, me parece que flexibilizaron esta cuestión de que el colectivo tiene que llegar a determinada hora y demás. Los colectivos en sí están bien, yo no tengo quejas al respecto de los vehículos si me preguntan a mí en calidad de pasajero. Bien. Pero nadie me pregunta. En calidad de usuario. En calidad de usuario. No sería lo mismo. De persona usuaria no es lo mismo. Pero bueno, sí. Bueno, 140. Los 139 anteriores en nuestro canal de YouTube, @Canavitácora. Allí podés ingresar, te suscribís, ponés me gusta. Todo con nuestro objetivo loable de poder monetizar, se dice. Sí, ¿no? Yo tengo mi reserva respecto a esa posibilidad. Creo que es más por ahora la instancia de poder compartir. Y un canjecito en Instagram, eso va porque tenemos casi 2.000 seguidores. Sí, estamos ahí muy cerca, @somos Canavitácora. Nuestro perfil de Instagram, donde todas las semanas el Agus se encarga de realizar esas historias tan divertidas y tan lindas, ¿no? Correcto, pero no va a ser el único Agus que va a estar en esta noche compartiendo Canavitácora, este viaje de saber compartido que llega, como bien decía Claudio, a su edición 140. Vamos a recibir a Agustín Pavón Maciel, que es técnico químico, vocero de la Federación de Cannabis y Cáñamo de la Argentina, la FAC, que nuclea 24 organizaciones en 10 provincias de Argentina, y con él vamos a hablar de qué es lo que aporta la bioquímica a la planta, al acceso seguro a la planta, más que nada, ya que el 15 de junio, hace 2 días, fue el día del bioquímico, de la bioquímica, y vamos a dialogar sobre las novedades que tiene la Federación, sobre la diplomatura en formación técnica para responsables de cultivo, a partir de esto que el año pasado mencionábamos, porque la resolución que termina o está dando forma a lo que es el ReproCan incluyó y estableció que las ONGs que están a cargo de hacer este servicio de cultivo, así se lo define, para que las personas puedan obtener su materia vegetal o sus aceites, tienen que contar con técnicos y con responsables de cultivo para poder trabajar, y por eso la FAC, con buen tino y sabiendo que justamente el Estado nos está haciendo cargo de formar a esos responsables técnicos, es que justamente ofrece esta formación técnica para responsables de cultivo. Así que, y hablabas de ReproCan, y aprovecho para mandarle un saludo al doctor Pablo Chacón, mi médico, que hoy me hizo el trámite para renovar, pues se me está venciendo la semana que viene. Perfecto. Así que me contaba que hubo una semanita con problemitas para la vinculación, se ve que hubo algo raro hubo ahí, pero bueno, por suerte, vamos a... Aparentemente todo volvió a la normalidad. Después vamos a hablar un poquito de esto porque bueno, yo realmente no lo sabía. Bien. Yo me quedé esperando que me llamaran. Claro, y entendí por qué no me llamaban, ¿no? ¿Por qué no?
no se podían conectar. Así que bueno, nada, un pequeño detalle, Bien. autobiográfico, si se quiere. Bien, no, y para sumar a este programa, que lo va a tener Agustín Pavón Maciel, es que recuperamos parte de este archivo que bien mencionaba Claudio en Canabitácora, en @Canabitácora, pueden encontrar en YouTube alrededor de estos 139 programas y además muchas entrevistas especiales, dentro de las cuales en el año 2022 apenas habíamos arrancado, habían pasado unos meses. Qué nervios. Sí, nada, no sabíamos ni de qué hablar. Claro, no, sí sabíamos, y nadie creía que íbamos a poder tener una quinta temporada todavía hablando. La gente me pregunta, ¿vos tenés un programa donde hablan de cannabis y no se le agotan? No, en absoluto, nos queda por fuera un montón de cosas. Lo prendés y sigue. Y sigue, es tremendo. Tiene una mecha larguísima, y en ese 2022 habíamos convocado a Esteban Serra, quien en su momento era decano de la Facultad de Bioquímicas y Farmacia. Y en ese momento no, pero en ese había momento no, sido, venía claro. de dejar el cargo, pero había sido una de las personas que, recuerdo en varias entrevistas que tuve con él a lo largo de los años, siempre me marcaba lo mismo. Él no venía en absoluto del universo canábico, pero atento a la necesidad de una comunidad que ya estaba buscando cómo comprobar si lo que estaban usando, en el caso en particular de los aceites, efectivamente producía el efecto que estaban buscando. Es que abren la puerta al laboratorio y así al servicio de cromatografía que hasta el día de hoy tiene la Facultad de Bioquímicas y Farmacia. Esa experiencia y un montón más de apreciaciones que en ese 2022, y lo volví a escuchar hoy en la mañana, y la verdad sigue siendo totalmente vigente. Lo que dice Esteban en una entrevista muy linda lo vamos a poder compartir hoy en Canabitácora. Bueno, estamos hasta las 11 de la noche. Hoy vamos a hacer, nosotros siempre hablamos con la verdad porque nos gusta ser sinceros. Se nos cayó una invitada. Cosas que a veces pasan a último momento. Pasan. Así que bueno, hicimos unos trámites para que Agustín, que iba a venir a la segunda hora, venga en la primera, y en la segunda hora, como es mes mundial, del mundial, elegí varias canciones. En este caso sí, para que, bueno, te relajes, tranquilo. Va a haber reggae, va a haber ska, va a haber algo diferente en la segunda hora de Canabitácora. Así que, bueno, esta primera hora será informativa y la segunda absolutamente recreativa y musical, como lo va a hacer ahora este segmento, y vamos a la entrevista. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com.
Seguinos en las redes @SomosCanabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. Bueno, 25 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, nos estamos apurando porque a las 10 sí. Nos vamos, dijimos, nos dejamos con música. Sí. O sea, nos vamos físicamente, pero siempre estamos pero con vamos a estar ahí musicalmente hasta las 11 de la noche. Agustín Pavón Maciel, nuestro invitado de la primera hora, por el Día del Bioquímico, según, el disparador que lanzó nuestro Agus Aranda. Sí, y apuntar algo de esa efeméride que a mí me gusta mucho. Es por el nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, quien fue el propulsor de la instauración de una profesión en bioquímica con fuertes bases científicas, eso dice la inteligencia artificial, pero yo me quedo con esto, es por el nacimiento, es algo total y completamente, de hecho, de cara a lo que viene el sábado, que es el 20 de junio, a mí me gusta cuando las efemérides hablan del nacimiento y no del deceso de la persona, porque es como, ahí arranca. Capaz que no tenían la partida de defunción y no tenían la fecha no sabemos exacta. Qué fue Sánchez. Nunca se sabe. No se sabe. Agus, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Agus. Buenas noches, Claudio. Buenas noches a todos los y las oyentes de acá de Radio Universidad. Un placer estar otra noche de miércoles compartiendo con ustedes. De otra noche de miércoles, sonó feo, pero bueno. ¿No? Era lindo los jueves, porque este chiste no lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer. Ahora sí. Che, bueno, gracias por venir. Vos sabés que recién hablábamos fuera de micrófono y yo apuntaba un poco para algunas preguntas, algunas cosas que quería charlar con vos y señalaba esto que de alguna manera estaba vinculado con lo que decíamos de Esteban Serra, ¿no? Rosario tiene una historia importante, incluso a nivel Argentina, de cómo los profesionales en bioquímica nos llevaron por lo menos el estado de situación actual, la normativa actual, de aquella facultad de bioquímica y farmacia que empezó a abrir la puerta a los primeros testeos con su cromatógrafo, hasta el día de hoy lo tienen en el servicio, donde muchas personas estaban buscando, acompañadas por organizaciones, esto siempre hay que mencionarlo, el movimiento canábico, si no fuera por las organizaciones, no estaría existiendo. No se demostrarían dando. Claro, no se demostrarían dando, pero de toda esa historia que no es muy lejana, pero estamos a punto de cumplir, ponerle 10 años, digamos, ¿qué mirada tenés sobre esa historia y sobre hoy la actualidad de una profesión que parece ser vital para lo que pase con la planta y con nosotros, ¿no? Mucho orgullo de que la universidad, en este caso la UNR, con la Facultad de Bioquímica, haya tenido una extensión crítica con la comunidad, con y para la comunidad en este caso, porque muchas veces lo que pecamos los universitarios es de la endogamia universitaria, laburar todo el tiempo con pares, laburar todo el tiempo con profesionales de otras disciplinas, pero muy pocas veces se abre la universidad a laburar con la comunidad de par a par, como nos hemos aprendido con la planta de cannabis, que hoy estemos celebrando 10 años de un servicio analítico que se construyó desde la comunidad y para la comunidad organizada, es un hito, digamos, en lo que respecta a extensión universitaria. Eso, por ahí quiero meter un bocado porque para mí es el fundamento de la universidad y la sociedad laburando en conjunto. No la universidad laburando para la sociedad, sino laburando con la sociedad. Y bueno, este tipo de vinculaciones que trae la planta de cannabis muestran eso, digamos. Claro. Que es único en Argentina también, obviamente muchas otras universidades tienen la mirada y la movida extensionista que tiene la UNR, pero en materia de cannabis no podemos, digamos, mirar para otro lado. Realmente hemos sabido construir. Yo, hago un paréntesis, me siento muy halagado con que me inviten en esta efeméride. Yo soy un bioquímico en proceso, si se puede decir, un 25% bioquímico según mi sistema CIU guaraní, pero bueno, también técnico químico y metido hace más de 10 años en lo que es la militancia canábica y digamos, ¿qué es la química? Para mí es un estilo de vida también, es entender las cosas de otro punto y fundamentalmente, volviendo a la pregunta, para mí es un orgullo que la Universidad Nacional de Rosario traiga esta rama de la ciencia y la funda con las necesidades sociales. Además, en un tema tan importante como es la trazabilidad, digamos. En su momento, y esto, bueno, lo hablamos muchas veces, cuando se hacían los primeros testeos,
la verdad que los aceites eran puro aceite, digo, ¿no? Claro. Esa era la referencia. Y bueno, el hecho de empezar a darle trazabilidad a un producto en el que había que confiar de otra manera, porque no es lo mismo confiar en cualquier medicamento que te venden en una farmacia con algo estigmatizado. Entonces, bueno, más allá del orgullo y la satisfacción, qué bueno haber encarado primero por ahí, por decir, bueno, miren, esto tiene, esto no tiene, esto sirve, esto no sirve, digo, ¿no? Como para empezar a dar los primeros pasos. Es empezar a conocer, digamos, qué se consume, que eso es soberanía también, claro. Es soberanía de los productores y de los usuarios, tal cual. Bueno, y muchas cosas más de las que nosotros habitualmente... ¿Y cómo llega la bioquímica? Estás en proceso, pero ya vas a ser bioquímico. ¿Cómo llega la bioquímica? Hola Maricruz, mira qué linda remera que tiene. Está diciendo que tiene la remera de Canabitácora, versión anterior, con el logo anterior de Canabitácora. Se escuchan besos. Besos, agüita. Y todavía está bien negra, yo ya no tengo. No, está muy bien. Después te voy a pasar unos tips de lavado. Sí, negro, los hago. Son importantes los tips. Y el colgado también, ¿dónde colgarlo? Si al sol, a la sombra. Dadas vuelta. Dadas vuelta, exactamente. Yo lo cuelgo a vuelta a la sombra. A la sombra. El negro se seca a la sombra. A la sombra. Pero el blanco también. Me enseñaron a doblarlas por la mitad y colgarlas así para que no pierdan la parte del ancho. Exacto. Como la sisa, la ola. La sisa. Vino la abuela, por suerte, a desasnarnos. Mientras Mari... bueno, hablábamos de abuela. Sí. Bueno, yo le contaba a la que mi vieja era bioquímica y bueno, a mí no se me dio por ahí, pero ¿cómo llegás a interesarte por eso? Yo en mi caso también tengo una previa familiar. Mi tía también es técnica en química y bioquímica. Un poco el recorrido que yo hice en la UNR, ella también, o que estoy haciendo en este momento en la UNR, ella lo hizo hace varios años atrás. Y un poco fue mi inspiración familiar. Pero desde muy chiquito también tenía esa curiosidad por conocer todo lo que nos rodea. Y quiero ir ahí a comentar un poco para aquellos que por ahí no sepan o no conozcan qué es la química. Muchas veces hablamos de química y parece algo muy volátil o poco tangible, abstracto, claro. Y parece tal cual. Como muy de laboratorio, cuando en realidad... Está en todos lados. La química es la ciencia que estudia la materia. Estudia la materia en su totalidad. Sí. Estudia su composición, su estructura, sus propiedades y también los cambios que ocurren durante las reacciones químicas, que todas conllevan materia. Se conoce como la ciencia central, ya que conecta y apoya a otras disciplinas como son la física, la biología, y crea un puente esencial para el entendimiento de procesos complejos de la naturaleza. Por eso es tan importante que estudiemos bioquímica, química en específico, y nos permite entender cómo se comportan estas sustancias en la naturaleza. Lo que es clave también para poder abordar problemas ambientales como la contaminación y el cambio climático. Es clave para estudiar los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono, el ciclo del agua. Es esencial también para comprender la complejidad de los ecosistemas y trabajar su sostenibilidad. Y algo que veníamos charlando antes también tiene que ver con la matemática. La matemática es el lenguaje de la química, es el lenguaje de la física. La matemática es un lenguaje. Así como hablamos con palabras, los científicos, digamos, naturales, lo de las ciencias naturales, hablamos con fórmulas matemáticas. Y se utiliza para cuantificar las relaciones, los resultados, las reacciones. Sin matemática sería imposible realizar algunos cálculos que a los químicos son esenciales para entender los procesos naturales. Así que esto quería introducir, que la matemática es el lenguaje de la física, digamos, y la física es el fundamento, digamos, por el cual la química funciona. La física proporciona esos principios fundamentales que suceden a una escala minúscula, que es la de los átomos, y conceptos como la energía, la temperatura, la presión, la física los explica a través de la matemática, y la química toma esos fundamentos para explicar lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Vos sabés que yo lo escucho y en su tono de voz y en sus gestualidades, que la gente no lo puede ver porque no estamos en streaming. Digo, todavía. Qué lástima que seamos tantos, a su vez, los que no nos entró, no nos gusta o nos resulta sumamente complicado el mundo de la química, la matemática y
cuando escuchás así tan pasionalmente, decís, puta madre, ¿cómo a mí? ¿Cómo no me picó ese bichito? ¿Cómo no me picó? Porque realmente querés conocer. Está bien, hay muchas ramas, bueno, en este programa bien lo sabemos, pero qué interesante. Sí, qué interesante. Sí. Y hablando de interés, yo pensaba y quería preguntarte, justamente habitando el universo canábico o el territorio canábico, ¿qué investigaciones, qué trabajos desde el punto de vista de bioquímica hoy estás viendo con interés, con muchas ganas de decir, che, esto está muy interesante, deberíamos tenerlo? Pienso mucho en lo que decía Claudio antes respecto a un momento en donde todavía ni siquiera la industria, sino el acceso hoy todavía requiere de mucho de lo que tradicionalmente tenemos con el resto de nuestros consumos de farmacia, que es toda la parte de ver atrás, la letrita chiquitita. ¿Qué estás viendo que te interesa? Hay dos áreas fundamentales. Una puede ser la analítica, que es un poco lo que hablamos previamente. Parte de la química, hay distintas ramas de la química y una es la química analítica, que es básicamente cuando estudias para ser bioquímico, la gran salida laboral es ser analítico, digamos, un químico analítico. Y de esa forma poder describir las mezclas complejas que somos, digamos, que es la sangre, por ejemplo, que puede ser un extracto de una planta, en sus partes, en sus componentes aislados y determinar las cantidades de esos componentes. Esa es una parte fundamental que nos permitió conocer, como decíamos previamente, lo que consumíamos los usuarios en el caso de los extractos de cannabis y que también nos permite conocer un montón de otras cualidades biológicas y químicas de la planta de cannabis y de un montón de otras plantas. Y otra área que es complementaria, acá ya nos vamos, porque aparte de ser el día del bioquímico, también ayer fue el día del biotecnólogo o de la biotecnología. La biotecnología es un poco la aplicación de estos conocimientos de la biología y de la química para la innovación, para el desarrollo de técnicas innovadoras. Y ahí hace 30 años que Argentina es pionera en exportar no solo conocimientos, sino también biotecnólogos al mundo. Tenemos un gran sector, un gran polo productivo, digamos, del agro, que depende de los investigadores de la biotecnología, y ahí también ese es un panorama enorme que se abre en cómo hacemos fitomejoramiento genético desde la biotecnología, cómo mejoramos procesos biológicos para obtener plantas con algún perfil químico deseado, con algún perfil productivo deseado. Eso es lo que yo creo que es lo que se viene. ¿Qué es lo que ya sucedió? Todas las técnicas analíticas validadas en los últimos 10 años, arrancando por la Universidad Nacional de Rosario, pero hoy son más de 20 universidades nacionales las que hacen servicios públicos y por supuesto laboratorios privados. Eso yo creo que ya sucedió, es una batalla ganada, conocer qué es lo que estamos consumiendo es una batalla ganada. Ahora vamos por mejorar lo que estamos produciendo a nivel genético y a nivel biotecnológico. Esas son las dos áreas donde yo creo que más dialoga nuestra, digamos, la disciplina de la bioquímica y de la biotecnología en cannabis. Bien. Y siguiendo con esa parte analítica, te dejo tomar el mate, porque este es un programa que se toma mate, sépanlo. Y se comen chipá. Exacto. ¿Chipa o chipa? Chipá. Bueno, dígale como quieran. Como quieran. Mientras sean de Zapucay, no, ya tiraba el chivo. Claro, zapucay.ros. No, zapucay.chipá, unifiqué todo para que no sea confuso. Pido disculpas. No, por favor. Está bien, pido disculpas. Vale la aclaración. Sí, te salen riquísimos igual. Hay chipatrio acá. Sí, bueno, hay chipatrio. Porque se viene el día de la bandera. Ya estamos en la parte de analítica y se viene el 20 de junio. ¿Qué es un chipatrio? ¿Qué es un chipatrio? Es un chipá común y corriente. Zapucay, obviamente, que ustedes ya saben lo distintivo que es. Pero en el medio tiene dulce de membrillo. Un corazón. Un corazoncito de membrillo. Mira, un corazoncito de membrillo. Que late como el amor a la patria. Muy bien. Esto ya lo tiene, sí, obviamente. Eso ya lo tiene. Perdón, ¿no? Sí, adelante. Es como comerte un vigilante. Hay un... Sí. Dulce y salado. Cuando no puedes decidir, ahí está. Chipatrio. Chipatrio. Ahí está. Muy bien. Digamos, justamente en la antesala de una efeméride que se va a venir el 20 de junio para un prócer cañamero. Un prócer súper cañamero. Belgrano. Él tiró buenas semillas, la verdad que no prosperaron, pero tiró buenas semillas por todos lados, se encargó. Bueno, es cuestión de retomarlas.
Agus, me quedé pensando en esta parte analítica y hace poquito hablamos con un traumatólogo, una de las personas profesionales que la verdad me encanta cruzarme con diferentes áreas de la medicina y en este caso de traumatólogo, y en una charla ya más distendida, hablando un poco de todo, él me decía, estaría bueno que en algún momento tengamos la posibilidad, en términos médicos, de poder registrar y de poder analizar nuestro sistema endocannabinoide. ¿Eso es posible? Existen técnicas analíticas para hacer mediciones similares de otros sistemas de nuestro cuerpo. Digo, como podés hacer sistema digestivo, sistema... Sí, como te podés analizar los neurotransmisores y la densidad de receptores de esos neurotransmisores, también podríamos pensar en desarrollos analíticos de alguna técnica para medir densidad de receptores CB1, CB2 y otros receptores. Hoy que yo sepa, no se encuentran a disposición, pero sería también un lindo horizonte en la analítica, poder no solo medir lo que está en la planta, sino también lo que tenemos en el cuerpo. Exacto. Este sistema que siempre lo mencionamos con cada profesional de la salud, le preguntamos qué te pasó cuando te encontraste con que habías terminado la carrera y después apareció un sistema dentro del cuerpo que nunca te dieron en clase, ¿no? Pero bueno, hablamos con Agustín Pavón Maciel, que es técnico químico. Para mí ya de esta charla ya subiste ese 25% y ya en el guaraní, chequealo, ahora vamos a hablar con la gente de la UNR. Igual no vamos a dar certificado. No, en absoluto, pero creo que sumó ahí. ¿Hacemos una breve pausa o seguimos charlando? Yo lo que te decía, si podríamos escuchar ese archivo que tenemos, ya que estamos en tema, claro. Y ya volvemos para despedirnos de hablamos un rato más con Agus, tenemos que hablar de la Diplo, pero sí, hablar de este archivo, lo mencionábamos al inicio, en 2022, cerca del final del año, a pocos programas que habíamos empezado Canabitácora empezó en agosto. Hablamos con Esteban Serra, quien fuera decano de Bioquímicas y Farmacia, en una charla interesante, muy linda, sobre ese origen que sí mencionábamos al principio de la entrevista con Agus. Me parece súper válido en este momento, en lo que es el Día del Bioquímico, de la Bioquímica, recordar esas palabras, y en unos minutos después de lo que nos cuente Esteban Serra vamos a volver con Agustín Pavón Maciel, con Maricruz Moyano y con Claudio Sokolski. Seguinos en las redes del programa: Instagram, @SomosCanabitácora, Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. En este momento con Esteban Serra. Esteban fue decano de la Facultad de Bioquímica y Farmacia en el año 2018, lo recuerdo bien porque el auditorio Ernesto Che Guevara, que está ahí en la Facultad de Medicina, estaba totalmente lleno. Muchas orgas habían ido a una jornada que se llamó Cannabis, Ciencia, Mito y Salud. Y entre las lindas cosas que arrancó diciendo Esteban, hablando de la automedicación, el medicamento como bien social, mencionaba y señalaba de alguna manera a los profesionales de la salud que estaban ahí, a los de ese momento y los que iban a hacerlo pronto, a que tenían que estar involucrados en esto. Y que en ese momento la ausencia de la regulación les exigía que la responsabilidad sea ayudar, aun cuando filosóficamente no estuvieran de acuerdo. Esteban, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches y buenas noches al resto de la mesa. ¿Cómo estás, Esteban? Ahora tu lugar en la UNR es distinto, ¿no? Sí, mi lugar en la UNR hoy es, yo soy docente, investigador y soy consejero superior, pero ya no tengo la responsabilidad de gestión que tenía en ese momento, y también mis actividades con respecto a cannabis han cambiado un poco. La actividad de analítica que nosotros desarrollamos se autonomizó, está a cargo de Mónica Orcade, y hay otro grupo de gente haciendo eso. Y bueno, ahora también haciendo otras cosas, evolucionando un poco. Pero sí te queríamos traer porque para nosotros fuiste una persona súper importante. En ese momento, recordar, 2018 no teníamos ley, no teníamos muchas cosas. En verdad sí teníamos una ley, pero estaba un poco reglamentada de los pelos. Y la verdad que nos pareció muy valiente en ese momento que las facultades, porque aclarame, era medicina y también bioquímicas las que armaron esta jornada que yo mencionaba al principio, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Sí. Y a partir de eso, Esteban, ¿cómo fue que
de alguna manera vos te involucraste y se llegó a hacer esta jornada, más allá del relevamiento que vos mencionás, que ahora ya es autónoma. ¿Cómo empezaste a decir, che, mira, evidentemente tenemos que trabajar en esto? Mira, esto empezó estando yo en el decanato por gente que vino a verme y a pedirme de alguna manera ayuda. Primero un estudiante, que bueno, era un estudiante que no conocía, de clínica, durante el 2015, y en el 2016 empezó a venir él con Pablo Ascolani, y a fines del 2016 empezamos a hacer algunas cosas. Yo, que si quisiera, empecé a ir a algunas de las actividades de AREC, y bueno, todo cambió un poco mi manera de ver las cosas en una actividad que fui donde había madres con chicos con epilepsia refractaria, y era un lugar que hacía mucho calor y que bueno, fue muy movilizante, y en ese momento dije, la verdad que nosotros estamos discutiendo sobre pequeñeces de la legalidad o la no de legalidad de algo de que esta gente está necesitando realmente, y ahí fue que decidimos empezar a hacer algunas cosas. De hecho, le ofrecí un aula, y durante un tiempo hicieron esas reuniones en la facultad porque no tenían un lugar fijo, y ese lugar era un lugar que era un infierno. Así que durante bastante tiempo, casi un año entero, hicieron las reuniones mensuales en un aula de la facultad. Después yo consiguieron un lugar que consideraron también más cómodo para ellos. Y todo empezó un poco de esa manera, con gente que venía de alguna manera hacerme el planteo de por qué nosotros, cómo nos podíamos ayudar nosotros a resolver esta cuestión. Y ahí rápidamente surgió, en 2016, 2017 fueron los primeros testeos que hace la unidad de optimización de farmacoterapia, ¿es así, más o menos? Sí. Primero hicimos algunas pruebas medio, vamos a decir así, bajo cuerda, y en el 2017 empezamos a hacer algunos ensayos para las asociaciones, y ya después en el 2018 entró la UOF, y ya después el 2021, que fue el año 2019, el año que yo me fui, eso quedó instituido como un servicio abierto a la comunidad, ya, digamos, independiente del decanato y de las autoridades, básicamente. ¿Y qué hacía la UOF antes de testear cannabis? Digo, imagino que lo deben seguir haciendo ahora. A ver, la UOF en sí es un dispositivo muy interesante que tiene un grupo de docentes de farmacia de la facultad que hace optimización de la farmacoterapéutica, y que esto consiste en optimizar el uso de los medicamentos. Y ellos venían viendo pacientes que llegaban a la UOF a pedir asesoramiento sobre el cannabis. Yo, por otro lado, con el laboratorio de cromatografía gaseosa, habíamos empezado a hacer estos análisis un poquito así, sin mucha visibilidad, y en un momento juntamos las dos cosas. Hoy el laboratorio sigue con un servicio abierto, la UOF sigue haciendo su trabajo de optimización de la farmacoterapéutica en muchas cosas, en muchos medicamentos, inclusive la gente que consume cannabis, pero ellos trabajan básicamente con personas polimedicadas. Ocurre que mucha gente, muchos adultos mayores que están polimedicados empezaron a usar aceite de cannabis, y entonces empezó a ser para ellos una situación que no podían tampoco dar mucha respuesta porque no sabían ni siquiera de qué tenía el aceite que estaba consumiendo la gente. Hola Esteban, Claudio Sokolsky, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esteban, una pregunta sería, ¿qué tipo de información manejaban sobre el tema? ¿A dónde la buscaban? ¿En quiénes se referenciaban? Porque para ustedes en ese momento era todo absolutamente nuevo, ¿no? Sí. Esto también es una cosa que es interesante. Lo que ocurrió... esta gente que te digo que venía a hablar conmigo me traía artículos científicos que había recopilado de cosas que se hacían en investigación y cosas que se hacían en otras universidades,
y me los traía y me los dejaba ahí arriba de la mesa. Y yo, en este recorrido que hice con el tema cannabis, para mí fue un recorrido interesante, una de las mejores cosas que me pasaron durante el tiempo que estuve en ese lugar. De alguna manera yo fui un cuadro político técnico. Yo no era un especialista en cannabis, no era un especialista en farmacología ni en neurología. De alguna manera era un responsable político de la unidad académica y tenía la suficiente formación como para poder estudiar y leer y hacer una interpretación. Había mucha información, mucha información. De hecho, en una de las primeras reuniones, Pablo me trajo un artículo y me dijo, mira, acá dice que los cannabinoides los miden con un cromatógrafo de gases, con un detector de espectrometría de masa. ¿Ustedes tienen ese equipo? Y yo dije, sí. Bueno, ¿por qué no nos miden los cannabinoides? Fue así de sencillo. Vale, sencillo y de complejo, porque no agarré el artículo, se lo llevé a Mónica, ahí empezó esta discusión de si era legal o no era legal, y yo te digo, la discusión para mí se disolvió el día que yo visualicé el problema real, con la gente que estaba sufriendo por eso, y yo dije, es una discusión media bizantina, lo que estamos discutiendo sobre la legalidad o no de hacer un análisis, cuando la gente se está llevando todo por delante para resolver las cosas de esta manera, ¿por qué no lo vamos a acompañar? Bueno, hola Esteban, buenas noches. Qué lindo esto que decís, que cómo nos lo vamos a acompañar, porque, no sé, después de escuchar tu relato me quedan como dos ideas muy puntuales, que es la academia también y tu posición esta política técnica, abriéndose al conocimiento de las organizaciones y de el ser canábico, si se quiere, y poder, digamos, tomar esta demanda. Y por otro lado, esta disputa entre lo legal y lo ilegal del testeo del aceite que puede acompañar esto, creo que también está bueno sumar la cuestión de la legitimidad, porque es por una cuestión de salud y creo que eso también le dio legitimidad a la demanda y por eso se pudo alojar en el contexto de la universidad y bienvenido sea que se siga abriendo de esa manera. Sí, yo en ese sentido creo que la universidad tenía más herramientas que el CONICET por la autonomía. Yo cuando esto se empezó a hacer público, hablé con el rector, le expliqué un poco al rector, no estaba muy enterado sobre el tema, y le dije, mira, en ese momento el rector, le dije, esta es responsabilidad mía y tuya, que sos el responsable de la universidad, cualquier problema que pueda haber, somos nosotros dos. Y él me dijo, ¿vos te parece que esto puede traer problemas? Y le digo, mira, para mí no. Yo creo que nosotros lo podemos hacer en la universidad. Si esto no lo hace en la universidad, no lo va a hacer nadie, entonces lo podemos hacer. Y él me dijo, bueno, vamos para adelante. Y un par de años después, en una reunión que yo tuve con un juez federal, él me dijo, ¿eso está bien que lo haga en la universidad? Esto son las cosas que tiene que hacer la universidad. El CONICET en su momento no lo entendió así. Nosotros tuvimos algunas reuniones en ese momento en el directorio de CONICET para conformar la red, que después, a partir del 2019, se conformó. Y en una reunión el director del CONICET, que era alguien de acá de Rosario y me conocía, me dijo, bueno, Esteban, cuando si vas preso no me vengas a pedir que te saque. Estaba esperando que lo cuente, Esteban, estaba esperando esa frase. Igual vos ya tenías algún abogado penalista ahí en carpeta. Realmente que me la llevo como un recuerdo, porque digo, bueno, la verdad, si esto que yo hago sirve para alguien me irá a ayudar a salir. Y yo, bueno, ¿qué va a hacer? Pasaré unos días en la sombra. No es tan grave tampoco. De todas maneras, la verdad que el tema de la legalidad estaba muy mal manejado, porque la Ley General de Estupefacientes ya dice que las universidades y los centros de investigación pueden manejar las cantidades necesarias para sus trabajos de los compuestos, de todas las vamos a decir, de todas las sustancias fiscalizadas, porque es un fin legítimo, tal cual. La investigación y el acompañamiento clínico es un fin legítimo, entonces hay un permiso, si se quiere, una excepción. Hace poco la expresión de un sociólogo de Kirchner que decía de las sustancias ilegalizadas, no ilegales, ilegalizadas. Me pareció muy linda expresión. Esteban, uno recuerda las primeras notas que realizamos
por los testeos y los resultados eran abrumadores por lo malo, ¿no? Porque la mayoría no contenía, ¿no?, lo necesario para usarlo como medicamento. Y ahora, ¿cuáles son, digamos, los resultados de los testeos de ahora? Si, digamos, ¿ha cambiado la calidad de esos preparados que llegan ahí, digamos, la composición? ¿Son realmente cannabis o aceite de oliva como era en un principio? No, ha cambiado mucho, no te voy a decir en todos, pero nosotros, además de los testeos, en su momento hicimos algunas acciones más directas con productores, con AUPAC, con AREC, con gente que venía ya cuando los testeos eran públicos a preguntarnos cómo hacer algunas cosas, cómo hacer las divisiones, y yo creo que eso de a poco ha ido, extendiéndose, y hoy no voy a decir que todos los aceites que circulan, porque siempre hay gente que no tiene escrúpulos, pero hay muchos productos que están bien hechos, con buenas prácticas dentro de todo, y con concentraciones de cannabinoides reales. Sí, yo creo que sí. En un momento recuerdo una entrevista hará un año atrás, con el actual decano de la Facultad de Bioquímica, con Andrés Ciara, nombre de papá, el ex ministro de Economía. Andrés Ciara planteaba que el 90% de las aceites chequeadas en la Facultad de Bioquímica no tenían lo que decían que tenían, lo cual mentían al paciente o a quien iba a buscar esta terapia, esta solución, que habla de una deshonestidad absoluta, una mercantilización que no se da inclusive en lo que es la trama del activismo y de quienes vienen llevando la voz cantante hasta ahora. Y digo hasta ahora porque empieza a aparecer una nueva figura que hasta ahora no ha sido preponderante, no ha tenido un rol importante, que son los referentes de la industria. Sí, a ver, es verdad que hay muchos aceites todavía que circulan que son malos, pero hay que ver quién los prepara. Los aceites que se preparan en relación con las asociaciones canábicas, y aún con privados que lo hacen con fin de lucro concreto, muchos están bien hechos. Hay otros que no. En este tiempo, desde el 2019 hasta ahora, la situación cambió mucho. Hubo muchas reglamentaciones y leyes que cambiaron. Apareció el ReproCam, y ahora, a partir de este año, se habilita, o la MATA habilitó a la industria a producir y comercializar productos derivados de cannabis. Esto va a llevar unos años para que esto se vea en la farmacia, probablemente un par de años, pero eso también le va a dar, yo creo que van a quedar en el tiempo, van a quedar otros actores, los actores industriales, los actores, digamos, más sociales, reunidos a través de las figuras que da el ReproCam. El ReproCam está pensado por detrás de la estructura que se muestra, toma muchas cosas de los clubes canábicos del Uruguay, inclusive en cuanto a las cantidades de plantas que autoriza y a las cantidades de plantas que autorizan las asociaciones, que es más o menos similar a lo que tienen los clubes canábicos en Uruguay. Yo creo que eso es otro espacio de reglamentación distinto, con otra lógica, que va a seguir funcionando. Y bueno, creo que lo que queda, y esto no tiene que ver con lo puramente medicinal, sino tiene que ver con los derechos personales, ¿no? Queda el sinceramiento del fallo Arriola y la despenalización, y la regulación también, porque la despenalización viene con una regulación del uso adulto del cannabis según el criterio de la persona, que una persona puede tener su planta para hacer su aceite o para consumirla de la forma que quiera, con el objetivo que quiera. Y en este sí creo que hay algo que va a pasar, o que debería pasar, y es para este tipo de consumo la regulación sobre
las cantidades de contenido de THC, particularmente de algunas plantas. ¿Por qué? Porque las plantas que sirven o quieren ser usadas para extraer cannabinoides, para generar aceite o cualquier producto, están siendo llevadas a producciones muy altas de THC, de arriba del 25% en peso seco, cuando las plantas naturales tenían el 1 o el 2%, y las plantas ya que venían siendo mejoradas en Holanda, particularmente en la década del 60, 70, tenían 5 o 6%. Ahora se están mezclando en el medio, están circulando algunas plantas con contenidos excesivamente altos para el uso inhalatorio, vamos a decir así. Sí, y además me parece, bueno, esto que decís también tiene que ver, yo por lo menos de mi análisis lo veo como una consecuencia de la prohibición, porque claramente tiene que ver con tener menos cantidad de planta, con tener un efecto más alto en las plantas, y bueno, que a la hora de enfrentarte con alguna situación de índole penal, sea menor el castigo, porque tienes una sola planta en vez de tener 5, digamos. Exactamente. Yo creo que dentro de lo que falta de la reglamentación, falta un poco regular estas cuestiones del uso adulto, con algunos acotar algunas concentraciones para que las plantas también vuelvan a ser algunas más amigables. Sí, tal cual. Hablamos con... Seguinos en las redes @Somos Canabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Mátalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com. Bueno, llegando casi al final de la primera hora de Canabitácora, nos vamos a extender unos minutitos porque, como adelantábamos al comienzo del programa, la segunda hora va a ser musical. Sí, musical, mes mundial, música dijiste. Por el mes mundial. Exactamente. Así que bueno, vamos cerrando. Qué interesante lo de Serra, lo de Esteban Serra, ¿no? Para darle un cierre a este pequeño homenaje que hicimos por el pasado día del bioquímico y después del biotecnólogo o de la biotecnología. No me quedó muy claro cuál de las dos. Pero de la biotecnología. De la biotecnología. Saquémosle el género. Por lo general buscamos que sean neutros los días. Claro, vamos a la acción. Biotecnólogos. Que es lo importante. Agustín Pavón Maciel está con nosotros. Le invitamos a este día del bioquímico, pero también porque él es vocero de la FAC, de la Federación de Cannabis Cáñamo de Argentina. Tiene 24 organizaciones más o menos en 10 provincias de la Argentina. No sé si hay una más o una menos. Hasta la última vez que hablé con Roxana Aguirre era ese número. Y preguntarte que sí, desde abril están teniendo esta diplomatura práctica en fortalecimiento institucional e investigación. ¿Cómo viene desarrollándose esa propuesta académica? ¿Qué es lo que tienen por delante ahora en términos de cursado, en términos de inscripción, digo, para personas que todavía puedan hacerlo? Bien, en este momento la Federación viene organizando 2 capacitaciones en paralelo, que una es la formación, la diplomatura de fortalecimiento institucional. Yo no estoy participando en esa, no estás en la técnica, en esa formación, sí. Pero no importa, lo comentamos. Sí. Es una diplomatura que son 4 cursos por separado. Vos podés hacer la diplomatura toda junta o podés cursar los cursos por separado individualmente. Una propuesta muy a la altura de la demanda de las instituciones hoy en día, teniendo de cara el Congreso Argentino de Cannabis acá en la ciudad de Rosario. Y la otra formación, de las que sí les puedo comentar un poquito más, es la formación técnica para responsables de cultivo de cannabis. Es una respuesta política de la Federación ante las nuevas demandas normativas del Ministerio de Salud. Como todos sabemos, la última resolución, como hablamos previamente, nos ha cambiado un poco la regla del juego. Necesitamos las organizaciones poder declarar mucho más la información, la trazabilidad, no solo de las plantas, sino también de los pacientes. Entonces, la Federación se puso manos a la obra junto con la Asociación Civil AUPAC y la Universidad Nacional de San Luis, que es quien certifica este curso, en desarrollar
una propuesta académica que valide los conocimientos que las asociaciones vienen desarrollando en sus territorios para poder ejercer el rol de director técnico en los cultivos de las ONG. En un inicio, cuando salió esta nueva resolución, se exigía que las personas que sean directores técnicos de cultivos sean profesionales del área de la ingeniería agronómica o de la biología. Hoy en día eso ya no es un requisito, si bien en la letra de la resolución sigue apareciendo. La CEDRONAR, que actualmente es el ente en el cual se regula todo lo que tiene que ver con cannabis, dijo en un webinar, digamos, en un seminario público abierto por la web, que esto no iba a ser necesario, no es necesario, y conocemos, AUPAC es una de ellas, pero si no también conocemos otras asociaciones que están funcionando con directores técnicos que no son ingeniero agrónomo ni son biólogos. La idea de este curso, que ya estamos en la 6ª clase sincrónica, nos queda un módulo final donde vamos a ver trazabilidad integral, donde vamos a ver planificación técnica del cultivo, donde vamos a ver bien las nociones de la documentación que hay que presentar en el programa, son las clases venideras. Y para cerrar, que me quedé con muchas ganas de seguir hablando de química, que es algo que me apasiona, para cerrar el curso tenemos una clase de fitoquímica que voy a estar dando yo, y una clase de control de calidad que va a estar dando Guillermo Reta de la Universidad Nacional de San Luis. Con esas 2 clases termina el curso está planificado para terminar, si no me equivoco, en el mes de agosto o septiembre. De todos modos, las inscripciones siguen abiertas hasta el 5 de julio porque es un curso totalmente online. Bien. Todas las clases sincrónicas que se han dado hasta la fecha quedan grabadas para poder verlas a posteridad. Si uno está interesado en sumarse ya iniciado el curso, es posible porque es posible acomodarse para ver las clases que ya se dieron. Lo que sí es muy importante es que las vayan viendo en orden porque van como escalando en la complejidad. Arrancamos con botánica y fisiología, que son 2 conceptos base, así como hablábamos de que la química se construye desde la matemática y desde la física. También hablar de la planta de cannabis, para hablar de trazabilidad de sistemas de cultivo tenemos que hablar de fisiología y de botánica de la planta. Esas son las primeras clases iniciales y después nos vamos adentrando a diferentes métodos de cultivo, como es la agricultura sintrópica, la agrofloresta, el cultivo asociativo, ¿no? Nos han enseñado a cultivar la planta de cannabis y un montón de otras plantas en soledad, digamos, solamente esa especie. En esta parcela tengo cannabis, en esta parcela tengo trigo, en esta parcela tengo... Sí, lógica de monocultivo. Como... Exacto. Lo que busca la agricultura sintrópica o regenerativa es un poco romper ese dogma y volver al origen de la naturaleza, donde las plantas coexisten, las distintas especies de plantas coexisten y se promocionan, digamos. Se potencian entre ellas. Exacto, esa es la palabra, se poder potencian entre ellas. apostar un poco más a la diversidad que existe, o sea que naturalmente. El jardín tiene en sí un efecto séquito, digamos, exactamente. ¿no? Perfecto. Exactamente. Perfecto. Agus, gracias por venir. Toda la información la encuentran en la página de la FAC, sino también en la página de OPAC respecto a esta posibilidad de la diplomatura para validar los conocimientos. Eso me pareció muy importante. No se trata de ir a poner un conocimiento, sino incluso de validar lo que desde hace muchos años muchas personas vienen haciendo en sus diferentes organizaciones. Me queda pendiente varias preguntas, así que te vamos a volver a invitar. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias por invitarme nuevamente, un placer estar otra noche de miércoles acá. Otra noche de miércoles, como la que estamos transitando, ¿no? Es de miércoles. En el mes mundial. En el mes mundial. En el mes mundial, que nos da la posibilidad de, ir a ver partidos. Sí, vamos a ver, recién ganó Gana. Ganó Gana. Sí, gana. Que gane, decíamos. Y ya ganó, 1-0 contra Panamá. En el último minuto. En el último minuto, Dios mío. Así es el mundial, así es el fútbol. Bueno, Esteban Fofano en los controles va a seguir operando las teclitas porque hay mucha música que dejamos en un cassette. Y sí, ya lo tenés, ¿no? Ahí lo ves con la virome que está rebobinando para atrás. La virome. Qué y bueno, solo rebobina con la virome, te pido por favor. Bueno, gente, el miércoles que viene vamos a hacer el programa número 141. Nos estamos acercando a los 150 programas. ¿Qué dijimos que vamos a hacer cuando estemos cerca de los 150 programas? Algo.
¿Este es 140 de verdad? Yo pensé que era 139. No. Confundidísima. El anterior. Fue. El anterior, sí. Acordate que del 1 al 139, todos en @Canabitácora, nuestro canal de YouTube. Y si no, en YouTube. Estamos en la hablando página de YouTube. también. Bueno, en la página. Bueno, la página también está bien, Canabitácora.com. Sí. Hay algunos apartados de entrevistas especiales que hicimos, algo lindo. Sí. Está linda la página. Es linda, a mí me gusta. Sí, agradable, sencilla. Amiga. Con glamour. Sí. Bueno, nos volvemos a ver nosotros el miércoles que viene en Canabitácora, en edición 141. Tengan ustedes muy buenas noches. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com.